Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos un día más a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es jueves, es 8 de agosto y el día despierta mirando a Cataluña, despierta con dudas en las bolsas asiáticas tras el cierre negativo de anoche en Wall Street, con la tensión en aumento en Oriente Medio y con una advertencia, la del consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon. Soy bastante optimista en cuanto a que tendremos una recesión leve, incluso una más dura, estaremos bien. Hay mucha incertidumbre ahí fuera, geopolítica, déficits, gasto, elecciones, todas esas cosas causan cierta consternación en los mercados. ¿Realmente la inflación vuelve al 2%? Soy un poco escéptico al respecto. Recesión a la vista y dudas con que la inflación pueda caer hasta el 2%. Palabras de Dimon que contrastan con estas otras, las del consejero delegado de la naviera Maersk, Vincent Clerc. Vemos hoy que los inventarios estadounidenses son más altos que a principios de año, pero no están a un nivel preocupante o que parezca indicar una desaceleración significativa en ciernes. Recesión sí o recesión no. Es el debate ahora mismo en un mercado que recupera las dudas, como decimos, tras un mal dato esta madrugada de superávit por cuenta corriente en Japón y a medida que aumenta la tensión en Oriente Medio. Allí sobre el terreno, Egipto ha pedido a sus aerolíneas que no sobrevolaran el espacio aéreo de Irán durante 3 horas de esta pasada madrugada, ante el temor de un ataque de Teherán contra Israel por el asesinato de uno de los líderes de Hamas. Desde Irán, las autoridades señalan que van a esperar al momento adecuado para responder, y Netanyahu, el primer ministro israelí, dice que Israel está preparado para la defensa y para el ataque. Con todo esto, el precio del petróleo, de nuevo esta mañana, al alza. Tímidas subidas para el barril de Brent, que está en los $78,4 y subidas del 0,24% para el West Texas, cotizando en la barrera de los $75,5. Bolsas con signo mixto, futuros con ligeras subidas ahora mismo en Estados Unidos, apenas llegan al 0,05%, un 0,1% está avanzando el futuro del Nasdaq, algo más de movimiento estamos viendo en los futuros europeos, que tienen ahora mismo una subida de casi medio punto porcentual. Bolsas asiáticas, como decimos, con dudas. Tenemos al Nikkei de Tokio bajando un 0,38%, subidas en Hong Kong de medio punto, sube también Shanghái un 0,3%, baja el Kospi surcoreano un 0,53%. Venimos, como les contábamos, de un dato en Japón. El de superávit por cuenta corriente en junio fue de 1.500 billones de yenes, unos 10.200 millones de dólares, que es inferior a lo que se esperaba. Lo que vuelve a subir hoy es el yen, la moneda japonesa frente al dólar, hasta 146,16 unidades, subida de casi medio punto porcentual, ante la posibilidad de que los tipos de interés en Japón sigan en aumento, cuando vuelva, eso sí, la calma a los mercados. Hasta alrededor del 1% contempla subir las tasas el Banco de Japón si la inflación sigue en línea con los objetivos de la entidad, aunque eso sí, no serían incrementos demasiado rápidos. Eso dicen las actas de la última reunión de política monetaria del Banco de Japón que hemos conocido esta mañana. Noticia también de esta madrugada, Banco de la India acaba de anunciar que mantiene sin cambios los tipos de interés en el 6,5% por novena reunión consecutiva. Reacción de la bolsa india a esta noticia, caídas de algo más de medio punto tanto para el Nifty como para el Sensex. IBEX 35, que va a abrir hoy a las puertas de los 10.600 puntos, ayer subía un 2% y ponía fin a su racha de 5 sesiones consecutivas de caídas. Mayor subida del año, la de ayer, apoyada por el sector bancario. Pregunta, ahora que nos hacemos oportunidad para entrar en el mercado. Pues esto nos contaba ayer Juan José del Valle, de Activo Trade. Al final es como todo, al final es relativo, es una buena oportunidad. Al final las buenas oportunidades surgen cuando el mercado cae, en contraposición de lo que podamos pensar. Obviamente esto al final es un tema psicológico, cuando todo sube estamos contentos y cuando todo baja estamos tristes, pero se ha venido demostrando a largo plazo en los mercados que las mejores y mayores rentabilidades ganadas es cuando compramos en las caídas, ¿no? Y si lo conseguimos aguantar. ¿Qué compramos? ¿Qué tenemos en cartera en estos momentos? Pues vamos a intentar
descifrarlo esta mañana. Se lo vamos a preguntar a Roberto Soltes de Singular Bank y a Borja de Castro de Banco Vic, que van a estar con nosotros. Va a estar con nosotros Borja de Castro a partir de las 9:30, nuestro consultorio de bolsa. Mercados que miran hoy también a resultados empresariales. Sobre la mesa tenemos ya los de Siemens y los de Allianz. También vamos a conocer si van a cotizar esta mañana los que presenten Rheinmetall, Deutsche Telekom o Munich Re, y mirando sobre todo a Cataluña, donde el socialista Salvador Illa podría ser investido presidente de la Generalitat si Puigdemont no lo impide. Que jo pugui assistir al Parlament hauria de ser normal. Ir al Parlamento debería ser normal. Que me arriesgue a una detención que sería arbitraria e ilegal es la evidencia de la anomalía democrática que debemos denunciar y combatir, no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas. No pas perquè siguem independentistes, sinó perquè som demòcrates. En 3 horas, a las 10 de la mañana, comienza ese pleno de investidura en el Parlamento catalán, donde los Mossos ya están preparados para detener al expresidente catalán. Si eso sucede, el presidente de la Cámara, Josep Rull, suspenderá el pleno e Illa no será, por tanto, investido hoy presidente de la Generalitat. 7:06 de la mañana, comenzamos. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que comenzamos hoy en Venezuela porque el presidente de Chile, Gabriel Boric, acusa al régimen de Maduro de cometer fraude con el resultado electoral. Pedro López Fontaneda, buenos días. Muy buenos días. El presidente chileno asegura no tener dudas de esta afirmación. Dice no reconocer el triunfo autoproclamado de Nicolás Maduro de manera personal, dice, y habla también de la falta de independencia entre poderes en Venezuela. Yo, personalmente, y esta es la postura del gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas. Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición. La primera respuesta ha sido del canciller venezolano Iván Gil, acusado a Boric de situarse a la derecha de Javier Milei, presidente de Argentina. Con esto ya son 7 los países latinoamericanos que han retirado las misiones diplomáticas en Venezuela tras las órdenes de Maduro en contra de injerencias extranjeras. El Consejo Nacional Electoral venezolano atribuyó la victoria a Maduro tras las elecciones. Más de una semana después no han publicado todavía las actas de las mismas. Gran parte de la comunidad internacional, así como la oposición venezolana, piden al gobierno que facilite esta información. Ayer, además, la oposición venezolana denunciaba la detención de María Oropeza, dirigente opositora que emitió en directo en Instagram su propia detención. En Oriente Medio, la ONU reitera que deben investigarse las presuntas torturas de Israel a los palestinos. El Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados publicó hace 2 días un informe sobre el abuso y el trato inhumano de Israel a prisioneros palestinos. Y es según los testimonios de 55 palestinos detenidos y posteriormente liberados. Según estos testimonios, los palestinos estuvieron expuestos a actos frecuentes de violencia grave arbitraria, agresiones sexuales, humillaciones, degradaciones, hambre deliberada, condiciones antihigiénicas, privación de sueño o medidas punitivas del culto religioso, entre otras. Todo esto cuando se cumplen ya 10 meses del inicio de la invasión israelí a la Franja de Gaza, que ha dejado ya más de 36.000 muertos y 91.000 heridos. Como respuesta internacional, Turquía ha sido el último país en solicitar unirse formalmente a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio. Fue la tarde de ayer. El país presidido por Tayyip Erdogan presentaba su solicitud ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio, por presunta violación de la Convención contra el Genocidio. Sobre el conflicto, Irán afirmó ayer que esperará el momento adecuado para responder al asesinato del líder de Hamas. El gobierno interino de Bangladesh, liderado por el premio Nobel Muhammad Yunus, va a tomar juramento este jueves. El ganador del Nobel de la Paz pidió el miércoles a su gente que mantenga la calma, que se prepare para reconstruir la nación tras semanas de violencia por las protestas callejeras que se han saldado con casi 300 muertos. Lo que comenzó como protestas pacíficas de estudiantes en Bangladesh contra un sistema de cuotas para puestos gubernamentales se ha convertido en un levantamiento que ha obligado a Hasina a dimitir y a huir del país en helicóptero tras más de 15 años de gobierno. En Reino Unido continúan las protestas contra la inmigración, que aumentan el número de detenidos hasta más de 400.
Los disturbios que vive el Reino Unido desde el pasado 30 de julio, un día después de que 3 niñas fueron asesinadas en la localidad de Southport a manos de un joven galés de 17 años con padres ruandeses, son los más graves sufridos por el país desde el 2011. Esta es la primera crisis, además, que enfrenta el recién llegado primer ministro británico, el laborista Keir Starmer. Más de 20 ciudades y poblaciones han visto batallas campales, saqueos y enfrentamientos graves con la policía. La respuesta del gobierno ha sido criticada por poco efectiva y tardía. Por el otro lado, el dueño de Twitter, el multimillonario Elon Musk, también ha sido acusado de fomentar la situación al decir que Reino Unido está al borde de una guerra civil inevitable. El premier Keir Starmer le advierte: azuzar la violencia es un delito. En Cataluña, muy pendientes de ese pleno de investidura del socialista Salvador Illa, mientras que en el ámbito económico, desde FEDEA, estiman que Cataluña va a recibir de la Caja Común hasta 13.200 millones al año, con el conocido como cupo catalán. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha realizado el primer cálculo del concierto económico catalán, pactado entre PSC y Esquerra, estimando un trasvase anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros desde el Estado hacia la Hacienda catalana. En total, la Generalitat elevaría la financiación homogénea entre un 25 y un 50%. Extender la medida al resto de comunidades del régimen común en mismas condiciones costaría entre 31.000 y 62.000 millones adicionales. FEDEA avisa de las opciones: o ese dinero sale de otras comunidades, o el Estado tendrá que hacer frente al gasto, ajustando a la baja pensiones, prestaciones de competencia, defensa, etcétera, o aumentando la presión fiscal en toda España. Y la agencia Scope Rating revisa al alza su previsión de crecimiento para España este año hasta el 2,4%. Al 2,4% desde el 1,9% anterior, debido al mayor dinamismo de las exportaciones y a la resistencia del consumo privado en el primer semestre del año, que superó a la de los países de la zona euro. Para 2025 esperan un crecimiento ligeramente inferior, en torno al 2,2%, puesto que consideran que la presión del gasto sigue representando un reto para las finanzas públicas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. En casi todo el país se prevé tiempo estable con cielos poco nubosos. Únicamente en el Cantábrico Occidental serán cielos con nubes y con precipitaciones débiles y dispersas, tendiendo a remitir a lo largo del día. Asimismo, se prevé nubosidad baja con probables bancos de niebla matinales en el resto del área cantábrica, Galicia, sur de Valencia, Bajo Ebro, Estrecho y Golfo de Cádiz, tendiendo en general a un cielo despejado. Igualmente podrían aparecer algunos intervalos a lo largo del día en Alborán con posibles brumas costeras. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en montaña y aledaños del centro y tercio este peninsular, con posibles tormentas aisladas más probables en el Pirineo, donde podría caer algún chubasco, sin descartar que se produzca aisladamente en la Ibérica y Sierra Nevada. En Canarias, nubosidad baja en el norte de las islas, con posibles precipitaciones débiles aisladas en las montañosas y poco nubosas al sur. Posible calima en el centro, nordeste y sur peninsular, así como en el Alborán. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Hoy, en Capital Intereconomía, hablaremos de Cataluña y de financiación a partir de las 8 de la mañana, nuestro tiempo de tertulia, con Antonio Bonet, con Carlos Arenas y con José Ramón Riera. Miraremos también a los mercados, ver en qué momento se encuentran después de este comienzo de semana que hemos tenido. Lo vamos a hacer con Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank, y con Borja de Castro de Banco Vic, que nos va a acompañar en nuestro consultorio de bolsa. Y enseguida buscamos nuestro primer análisis de la mañana con el economista Juan Pablo Calzada. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. 15 minutos sobre las 7 de la mañana. Vamos a mirar al mercado que está conociendo los primeros resultados empresariales de esta mañana. Enseguida vamos con ellos, darles una primera pincelada de cuentas que han presentado algunas compañías como Siemens o como Deutsche Telekom. Antes miramos a otros activos. Precio del petróleo, como les contábamos, a la espera de acontecimientos en Oriente Próximo con subidas, no son muy abultadas, apenas llegan al 0,3% en el caso del futuro del West Texas, cotizando al borde de los $75.50, el Brent cotizando al borde de los 78,5, subiendo un 0,19%. Vemos hoy cómo se vuelven a relajar, a caer las rentabilidades de los bonos. Mirando a la del estadounidense 10 años, la tenemos a la baja, se deja un 1,3%, está en el 3,91% el rendimiento del bono americano a 10 años. Precio del petróleo sin cambios ahora mismo esta mañana, estable en $2.432 la onza. En el mercado de divisas, eurodólar en 1,0932 unidades, subiendo un 0,1% el euro frente a su par americano y pendientes también del yen, que vuelve a subir casi medio punto frente al dólar ante la expectativa de posibles nuevas subidas de tipos de interés en Japón, cuando se normalice la situación en los mercados. Así lo recogen las actas del Banco de Japón tras su última reunión. Eso es lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Vamos a ver cómo vienen los futuros, qué podemos esperar de la sesión de hoy y dónde van a estar los protagonistas. Empezamos mirando Asia, Manuel Velázquez, donde tenemos ciertas dudas de nuevo esta madrugada. Hemos conocido dato en Japón y tenemos esas minutas, esas actas de la última reunión del Banco de Japón y también reunión de política monetaria que acaba de terminar hace muy poquitos minutos del Banco de la India. Con todo esto, ¿qué tenemos sobre la mesa y cómo están cotizando hoy los principales mercados de aquella parte del mundo? Buenos días. Hola Rubén, pues en efecto tenemos signo mixto en las plazas asiáticas, en una jornada en la que lo más relevante, lo más mollar, ha salido a última hora. En efecto, esos tipos de interés en la India que se mantienen sin cambios y ya son 9 reuniones consecutivas del Banco de la Reserva India, que mantiene esos tipos de interés en el 6,5%. De momento vemos como el Sensex cotiza con recortes del 0,45%, más o menos lo que ha estado haciendo durante gran parte de la madrugada. Tenemos al Straits Times de Singapur subiendo un tímido cuarto de punto porcentual, también números verdes, aunque son subidas moderadas para las bolsas chinas, Hong Kong y Shanghai, y recortes en el Kospi surcoreano, que acumulaba 3 sesiones consecutivas con avances, o el Nikkei de Tokio, igualmente cediendo medio punto porcentual también. La bolsa de Sydney, el ASX 200, cede un 0,4%. También hemos conocido ha hablado la gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michelle Bullock, y ha dicho que sí, ha reiterado ese mensaje que lanzaba tras la reunión de tipos de interés, que también mantuvo sin cambios en el 3,5%, y que están muy alerta por los riesgos de una inflación al alza y que no les va a temblar el pulso en subir tipos de interés si es necesario. Un mensaje que no se ha tomado demasiado bien el mercado. Y en el frente de los datos conocíamos el superávit por cuenta corriente en Japón, que ha mejorado respecto al mes anterior. Estamos hablando en yenes de 1,5 billones de yenes en el mes de junio. Son ya 17 meses consecutivos de superávit en la cuenta corriente. Es una jornada en la que, en efecto, también siguen los mercados muy pendientes de novedades en el frente de la política monetaria en Japón. De momento, lo que observamos es ese resumen de las minutas en la que, recordemos, se subía tipos de interés en 15 puntos básicos, del 0,1 al 0,25%, un movimiento que no se veía desde hace más de 10 años y, de momento, es lo que se deduce de estos tipos de interés, que son parte del cambio del plan para, dicen, reducir el balance
y unas perspectivas trimestrales. El BOC proyectaba que la inflación subyacente para el año fiscal 2024 va a caer alrededor del 2,5%. Esto es menos que las previsiones del mes de abril. Sea como fuere, hoy el Nikkei tenía una corrección lógica de medio punto porcentual, está cediendo 185 puntos, es decir, ha perdido hoy los 35.000, 34.940, y lo que observamos es que la Sertec está disparada, un 20% de ganancias al calor de esos resultados trimestrales, y Suzu Motors ganando un 8%, y en las caídas hoy tenemos a la eléctrica Sumco, cae un 17%, Shiseido, la firma de cosméticos, a la baja un 15%, y por último en Hong Kong, como decíamos, hoy las bolsas chinas de nuevo han tenido una semana mucho más tranquila, se mueve con avances suaves del 0,66%, con Tectonic Industries como el valor estrella subiendo un 3%, más de un 3%, al igual que Sunny Optical Tech, la fabricante de lentes. Las mayores caídas las tenemos para la compañía de placas solares Tingy, cediendo un 6%, la fabricante de baterías para coches eléctricos BYD cediendo un 1,7%, y entre medias se cuela Orient Overseas a la baja un 2,8%. Vamos a mirar a Estados Unidos. Los futuros vienen allí con ligeras ganancias. Venimos de una noche con cierre negativo en el mercado americano, en Wall Street, y con varios protagonistas, entre los que destacaba Disney. Batía previsiones con sus resultados. Futuros que suben poco. ¿Cuánto ahora mismo, Noel? Pues están prácticamente parados, avanzando un tímido 0,02 el Dow Jones Industriales, el futuro vinculado al S&P 500, corrigiendo a la inversa un 0,02, y también todo apunta hasta ahora el futuro sobre el tecnológico Nasdaq sube un 0,1%. Los índices americanos, que registraban caídas del 0,6% en todo en el caso del Dow Jones, cedía un 0,77 el S&P 500, o pérdidas del 1% para el Nasdaq, y que demuestran que los inversores siguen intentando anticipar cómo va a estar la economía estadounidense y sobre todo qué impacto tendrá el hecho de que la Fed haga más bajadas de tipos y más rápido de lo esperado, lo que se está interpretando como una medida de urgencia, y eso sigue poniendo nervioso a los inversores. En ese sentido, recordemos, la agencia Standard & Poor's descarta una bajada de tipos de emergencia de la Fed y espera un recorte de un 1/4 de punto en el mes de septiembre. Este es Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, diciendo que no es tan importante las bajadas de tipos de la Fed, que es algo más psicológico. Dice que puede tener razones de 50 puntos básicos, pero que lo hagan pronto porque, dice, han tenido datos más negativos de lo que esperaban. Otros consejeros, como el de Goldman Sachs, David Solomon, que decía a Bloomberg, aquí eran declaraciones de Jamie Dimon a la CNBC, pues en Bloomberg hablaba David Solomon y decía que no espera que la Fed actúe antes de septiembre. Y como bien decía Rubén, una sesión marcada por lo corporativo, por ejemplo, Airbnb, que se hundía un 13% después de revisar a la baja sus previsiones para los próximos trimestres, Supermicro Technology, que caía ni más ni menos, se desplomaba un 20% por unos márgenes peores de lo esperado. Tesla también dejaba caídas del 4,4%, el mismo porcentaje que se dejaba Disney al cierre tras, en principio, por una parte, tenía una mejora de resultados, pero por otra, había un segundo trimestre con bastantes dudas, una amortización de 9.100 millones de dólares, y que ha dejado bastante preocupados a los inversores en torno a su negocio de parques, porque, recordemos, la unidad de streaming sí que ha registrado ganancias. Y otra compañía que publicaba cuentas trimestrales, CVS Health, que caía un 3,2% por unos resultados, podríamos decir, mixtos, con caída de los ingresos, con aumento del beneficio. Y en el mercado after hours, muy importante, Warner Bros. Cae un 11% después de revelar pérdidas netas de 9.900 millones de dólares. Hay un deterioro en el fondo de comercio y sobre todo de mucha incertidumbre en torno a qué pasará con la renovación de derechos de emisión de la NBA, pero también estamos hablando en tiempo real prácticamente de Bumble, que cae un 30% after hours tras unos informes trimestrales que ha revisado a la baja. Por la parte positiva, Duolingo sube fuera de hora un 5% después de superar estimaciones en sus ganancias trimestrales. Hoy tenemos mucha atención a los resultados de Eli Lilly o Under Armour, entre otras, y también muy atentos también al plano macro, porque conoceremos las solicitudes semanales de subsidio por desempleo. Muy atento el mercado laboral. Se esperan unas 240.000, es decir, una reducción frente a las 249.000 solicitudes de la semana pasada.
7:24 de la mañana, miramos también al mercado europeo. Empezamos por resultados empresariales que se han ido sucediendo en estos últimos minutos. Algunos ya, Manuel, podemos poner sobre la mesa. Así es, vamos a recordarlo a los oyentes. Por un lado tenemos a Deutsche Telekom, que habla de un beneficio del segundo trimestre en línea con lo esperado. Estamos hablando de una mejora del 7,8%, 10.800 millones de euros. Y es más o menos lo que esperaba el mercado de esta compañía de telecomunicaciones. También ha presentado resultados Siemens, la matriz, por así decirlo, que crecen sus ganancias y por encima de lo esperado en el segundo trimestre. Hablan de una mejora de las infraestructuras energéticas, de demanda de software de producción y, en definitiva, el beneficio operativo ha mejorado un 11% hasta los 3.000 millones de euros. Cuentas también las que acabamos de conocer, las de otra aseguradora, Zurich, a la espera de conocer Allianz, beneficio que crece más de lo esperado hasta los 4.000 millones en el primer semestre del año. Son cuentas que se van a cotizar hoy en las bolsas europeas, que de momento, a la espera de ver cómo va avanzando la sesión y tras esas dudas que hemos visto esta madrugada en Asia, los futuros como vienen aquí a este lado del charco, Manuel. Pues de momento apunta a nuevas subidas. Ojo, del 0,9% en el caso del DAX germano, prácticamente subiendo un punto porcentual hasta ahora el CAC 40 parisino, el futuro vinculado al índice francés, el FTSE 100 londinense sumando el futuro un 0,6% y también apunta, ya veremos, a que el MIPTEL italiano va a liderar esas ganancias que van a ser superiores al 1%. De momento eso es lo que apunta en una jornada en la que, recordemos, ayer números verdes en las plazas asiáticas. Parece que al calor de ese repunte mundial, aunque luego veíamos cómo se daba la vuelta a Wall Street, aunque es cierto que comenzaban la sesión las bolsas europeas con bastantes dudas. Eso es lo que se transmitía a nuestro IBEX 35, que finalmente dejaba ganancias del 2%, las mayores, la mejor subida del año, de hecho, gracias al empuje de los bancos, y en definitiva tenemos al selectivo español en 10.599 puntos, pero como decíamos, ganancias superiores incluso en el caso del MIPTEL italiano, ganando un 2,3%, también 2 puntos para el Eurostoxx 50, el DAX germano se revalorizaba un 1,5%, alzas del 1,9% para París, en definitiva remontada de las bolsas europeas, y que analizaba el gestor independiente Luis Benguerel. Que tuvimos un susto, una corrección importante y lo único para mí, lo más destacable, que creo que no se le da importancia a veces desde aquí, es el tema que se terminó el carry trade de momento en el corto plazo, y es lo que vivimos. O sea, al final estamos con un mercado de verano, poco volumen, trabajan los sistemas automáticos, los que saben cómo trabajan los sistemas automáticos se tapan a unos a otros, como no hay contrapartida, empieza a caer en barrena. En definitiva, dentro del IBEX 35 los bancos lideraban las subidas. En el caso de CaixaBank y Banco Sabadell, más de un 3%. También cerraba ese cajón del podio Solaria, la compañía de energías renovables, creciendo un 3%, y solo un valor en negativo. El que caía era Puig, se dejaba un 2,7%, y en definitiva una jornada en la que el protagonismo caía del lado de las compañías que presentaban resultados. También mucha solidez en el sector bancario, es decir, la mayoría italianos. Unicredit, que ganaba un 5%, Intesa Sanpaolo un 3%, Commerzbank, una de las compañías que presentaba resultados, ha caído el beneficio y esto dejaba a la compañía germana perdiendo un 4%. También destacaba las caídas de Novo Nordisk después de presentar un beneficio por debajo de lo esperado y recortar previsiones, y sobre todo, bueno, en este caso Novo Nordisk se dejaba un 3%, Puma caía un 12% después de rebajar perspectivas para 2024 por, dice, la debilidad del consumo en China. Y también destacada el banco ABN AMRO, batía expectativas de ingresos, y el fabricante de neumáticos Continental cerraba en positivo con un segundo trimestre, recordemos, con 10.000 millones de euros en ventas. Eso era lo más destacado de la sesión. Al margen de las compañías que han presentado resultados, se espera que conozcamos otra compañía germana, la aseguradora Allianz, la firma de defensa Rheinmetall o la aseguradora Munich Re. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
Y hoy es noticia también Taylor Swift, porque los 3 conciertos que la cantante tenía programados en Viena como parte de su gira europea han sido cancelados después de que la policía austriaca haya detenido a 2 presuntos islamistas que planeaban un atentado durante uno de los eventos. Informan las autoridades austriacas que los detenidos son un ciudadano austriaco de 19 años y en una localidad a unos 65 kilómetros al suroeste de Viena, y una segunda persona que ha sido detenida en la capital, en Viena. El joven de 19 años, cuentan las informaciones que llegan desde allí, se radicalizó a través de Internet y prestó incluso un juramento de lealtad al Estado Islámico durante este verano. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Silestone presenta la nueva serie Earthig, una colección de superficies de diseño sostenible para baño y cocina. Earthig, con hasta un 30% de componentes reciclados y un contenido máximo de sílice del 10%. Earthig fusiona un diseño vanguardista con funcionalidad, garantizando un rendimiento óptimo. Silestone Earthig, superficie mineral híbrida by Cosentino. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Pásate tú por el Corte Inglés y haces la compra y aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Gazpacho no quedaba y está en oferta el Alvalle que nos gusta. El selección de temporada. Ah, y las aceitunas rellenas de anchoa a la española que me encantan también. Aprovecha que un 70% es mucho descuento. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. 7:31 de la mañana de este jueves 8 de agosto, en el que las miradas se dirigen hoy a Cataluña, donde esta mañana se va a celebrar el pleno de investidura de Salvador Illa. Pedro. El socialista tiene asegurados los votos de Esquerra y de los comunes para ser elegido presidente de la Generalitat, aunque hasta ahora se mantiene la incertidumbre sobre si finalmente se celebrará ese pleno después de que Carles Puigdemont haya anunciado que ha emprendido el viaje de retorno del exilio para intentar asistir a ese Parlamento catalán. El expresidente, eso sí, tiene asumido que será detenido. Per això he emprès el viatge de retorn des de l'exili. Convençut que no hi ha cap altre camí per a la normalitat democràtica. Y si Puigdemont es detenido, Junts ha avanzado ya que exigirá la suspensión del Pleno. El Consejo de la República ha convocado una concentración para recibir al expresidente antes de ese Pleno. Pendientes también de Venezuela, el presidente de Chile, Gabriel Boric, acusa al régimen de Maduro de cometer fraude con el resultado electoral. El presidente chileno asegura no tener dudas de esta afirmación, dice no reconocer el triunfo autoproclamado de Nicolás Maduro en Venezuela y habla también de la falta de independencia entre poderes. Yo, personalmente, y esta es la postura del gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas. Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición.
El canciller venezolano Iván Gil acusó a Boric de situarse a la derecha de Javier Milei, presidente de Argentina. Con esto ya son 7 los países latinoamericanos que han retirado las misiones diplomáticas. El Consejo Nacional Electoral venezolano atribuyó la victoria a Maduro tras las elecciones, pero más de una semana después todavía no se han publicado las actas de las mismas. Gran parte de la comunidad internacional, así como la oposición venezolana, piden que el gobierno facilite dicha información. Ayer la oposición denunciaba la detención de María Oropeza, dirigente opositora, que emitió en directo en Instagram su propia detención. En cuanto a la situación en Oriente Medio, la ONU reitera que deben investigarse las presuntas torturas de Israel a los palestinos. El Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en Territorios Ocupados publicó hace 2 días un informe sobre el abuso y el trato inhumano de Israel a los prisioneros palestinos. Son testimonios de 55 detenidos y luego posteriormente liberados. Según los testimonios, los palestinos estuvieron expuestos a actos frecuentes de violencia grave y arbitraria, agresiones sexuales, humillación, degradación, hambre deliberada, condiciones antihigiénicas, privación del sueño o medidas punitivas del culto religioso. Todo esto cuando se cumplen 10 meses del inicio de la invasión israelí a la Franja de Gaza, que ha dejado ya más de 36.000 muertos y 91.000 heridos. Como respuesta internacional, Turquía ha sido el último país en solicitar unirse formalmente a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio. Fue en la tarde de ayer. Y sobre el conflicto, Irán ha afirmado que esperará al momento adecuado para responder al asesinato del líder de Hamás. Además, han pedido a las aerolíneas que eviten volar por su espacio aéreo por ejercicios militares. El gobierno interino de Bangladesh, liderado por el premio Nobel Muhammad Yunus, va a tomar juramento este jueves. Muhammad Yunus ha pedido a su gente que mantenga la calma, que se prepare para reconstruir la nación tras semanas de violencia por unas protestas callejeras que se han saldado con casi 300 muertos. Lo que comenzó como unas protestas pacíficas de estudiantes en Bangladesh contra un sistema de cuotas para puestos gubernamentales se ha convertido en un levantamiento que ha obligado al anterior gobierno a dimitir, a huir del país en helicóptero tras más de 15 años en el poder. En Reino Unido continúan las protestas contra la inmigración. La noche llena de manifestaciones nos deja un aumento de los detenidos hasta la cifra, que supera ya los 400. Los disturbios que vive Reino Unido desde el pasado 30 de julio, un día después de que 3 niñas fueran asesinadas en Southport a manos de un joven galés de 17 años con padres ruandeses, son los más graves sufridos en el país desde el 2011. Es la primera crisis que enfrenta el recién llegado primer ministro británico, el laborista Keir Starmer. Más de 20 ciudades y poblaciones han visto batallas campales, saqueos, enfrentamientos con la policía. La respuesta del gobierno ha sido duramente criticada por poco efectiva y tardía. Por otro lado, el dueño de Twitter, el multimillonario Elon Musk, también ha sido acusado de fomentar la situación en su propia red social al decir que Reino Unido está al borde de una guerra civil. Y el premier Keir Starmer le responde que azuzar la violencia también es un delito. Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es. ¿Eres un amante del golf? El paraíso te espera en el Pirineo, en el Hotel Excel Las Margas Golf. Disfruta de un entorno natural único para realizar rutas de senderismo o bicicleta y de una climatología perfecta para practicar tu swing. Desconecta de la rutina en el Hotel Excel Las Margas Golf. Reserva ahora en excelasmargasgolf.com. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Celestia TTI e Indra, como coordinador industrial nacional del programa New Generation Weapon System Future Combat Air System en España, ha alcanzado un acuerdo de colaboración para desarrollar conjuntamente antenas de próxima generación
que permitan diseñar sistemas avanzados de comunicaciones para el Future Combat Air System. Ambas empresas trabajarán específicamente en antenas multipropósito capaces de cubrir diferentes necesidades y bandas, tanto civiles como militares, y establecer enlaces con redes de satélites en órbitas geoestacionarias altas, medias y bajas. También desarrollarán enlaces internos que faciliten la integración de los distintos sistemas embarcados en la aeronave, reforzando con ello el procesamiento distribuido de los datos y mejorando la conciencia situacional. El jefe de programa de Indra, Alejandro Serrano, afirmó: el desarrollo de la nube de combate, que facilitará la creación de un espacio colaborativo entre múltiples plataformas aéreas, navales y terrestres, marcará un punto de inflexión en el mundo de la defensa. El primer análisis de la mañana. Miramos al mercado, buscamos análisis, 7:39 minutos de la mañana. Acabamos de conocer, por cierto, resultados de Allianz. Mejora beneficio, 7,5% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto. Gana en ese periodo 2.513 millones de euros. Además, la aseguradora confirma objetivos para este año. A última hora de ayer también va a estar muy pendiente de esta noticia el mercado. Ampliaba su programa de recompra de acciones hasta los 1.500 millones de euros, desde los 1.000 previstos en un principio. Miramos al mercado, buscamos análisis. Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Entrando a la recta final ya de esta semana, que empezaba convulsa, entre otras cosas por las dudas sobre la situación económica en Estados Unidos. Tenemos dos declaraciones contrapuestas. Por un lado, las del consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, que decía en una entrevista que es optimista sobre la posibilidad de que haya una recesión en Estados Unidos. Lo contrario, el consejero delegado de la naviera Maersk, que descarta que vayamos a tener ese escenario de recesión. ¿Qué es lo más probable que pase para ti? Yo creo que no parece que haya muchas señales de debilidad de la economía estadounidense en este momento, y sobre todo, pues tenemos una Reserva Federal con mucho margen de rebaja de tipos de interés si hubiera si flaqueara de alguna manera. Yo a día de hoy no lo veo muy probable. O sea, todo puede ocurrir porque en las cosas ocurren cuando menos te lo esperas, pero yo creo que a día de hoy la economía americana está muy fuerte, y por mucho que ha habido muchas reacciones a una peor tasa de empleo de lo que se esperaba, pero yo creo que ha sido un poco sobrereacción o un efecto secundario, si se quiere, de que los tipos de interés están demasiado bajos y por lo tanto hay burbujas de algún tipo, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos se habla de la burbuja de las tecnológicas, ¿no? No parece, o a la gente le cuesta mucho asimilar que Nvidia valga prácticamente 2,5 billones de dólares, cuando no está claro, cuando su principal motor para esta valoración son los chips de inteligencia artificial, y no está claro cuándo va a permitir la inteligencia artificial generar muchos ingresos y por lo tanto ser rentable. Por lo tanto, yo creo que por el momento no está claro que vaya a haber una recesión en Estados Unidos, y que sí que hay más problemas de otro tipo que sí que están afectando a los mercados financieros y sobre todo a las bolsas, pero yo creo que económicamente no hay problema. Hablabas de una Reserva Federal con mucho margen de actuación. ¿Cuánto margen y qué crees que va a hacer en septiembre? Desde Standard & Poor's descartan una bajada de tipos de emergencia. Se rumoreaba el lunes cuando teníamos la que teníamos montada en el mercado. Espera un recorte Standard & Poor's de la Fed de 0,25 puntos en septiembre. ¿Podría ser tu escenario, más o menos? Sí, o incluso mantenimiento de tipos. Si ahora mismo están cómodos, no tienen tensiones inflacionistas, en la economía no parece que se resienta, por lo tanto no hay motivo claro para una rebaja de tipos, ¿no? O sea, se podría defender tanto una postura como otra, ¿no? Y yo creo que en estos casos pues las autoridades monetarias siempre tienden a intervenir lo menos posible. Por lo tanto, yo no descartaría que no hubiera ningún movimiento de tipos de interés en la segunda mitad del año, ¿no? O sea, que podrían estar esperando para guardar esa posibilidad o ese arsenal para cuando realmente haga falta, porque a día de hoy no
no hay unas señales claras de mucha debilidad de la economía americana. Así que hay algún indicador que no va como se esperaba, pero no para ponerse a temblar y pues, por supuesto gastar un material que puedes tener, o un arsenal que puedes tener preparado para otro momento. ¿Eso en Estados Unidos y en Europa qué? ¿Qué puede hacer el Banco Central Europeo? Pues el Banco Central Europeo mucho me temo que no le va a quedar más remedio que rebajar los tipos de interés. La situación de la economía europea es mala, no acabamos de arrancar ninguno, hay problemas en Francia, hay problemas en Alemania, Inglaterra tampoco está muy boyante, en fin, estamos en una situación que solamente Italia y España están tirando algo de la economía y bueno, pues en el caso italiano es un poco distinto, pero en el español es una cuestión de gasto público, ¿no? O sea, el crecimiento del sector privado está siendo muy bajo, estamos empezando a sufrir mucho impacto o está empezando a sufrir el impacto de una peor situación de nuestros socios comunitarios y por lo tanto peores exportaciones, y aquí estamos viviendo exclusivamente de inyecciones de dinero público, ¿no? Y ya sea esta semana hemos estado hablando de la autonomía fiscal de Cataluña, que además vendrá acompañada de otra inyección de 23.000 millones de euros, ¿no? Y aquí en la situación, bueno, pues si el crecimiento de Europa depende de Italia, que económicamente va algo mejor, pero también está muy condicionada por las inyecciones de dinero para recuperar de la crisis, y nosotros, pues la situación no tiene buena pinta, y tarde o temprano obligará al Banco Central Europeo a rebajar tipos de interés, por mucho que se resista, pues, para acabar de dominar la inflación, ¿no? Es noticia también de esta madrugada del Banco de Japón. Hemos conocido las actas de su última reunión, que abre la puerta a subir tipos hasta el 1% si la inflación sigue a niveles deseados. Es cierto que esa reunión y esos comentarios son previos a la sacudida de esta semana en el mercado. Ayer teníamos declaraciones del vicegobernador del Banco de Japón diciendo que hasta que esto no se calme no va a haber subida de tipos. No sé si es posible ese escenario, llegar a la subida de tipos en Japón hasta el 1%, y eso cómo podría afectar al yen. Vimos después de la última reunión en la que subieron tipos, cómo subió el yen y lo que ha pasado en las bolsas. Se achaca a la caída de las bolsas japonesas, a ese desplome nunca visto, hacía mucho tiempo que no veíamos. Uno de los motivos se hablaba de esa subida del yen. Claro, si vuelven a subir tipos y esto vuelve a afectar al yen, ¿cómo va a afectar otra vez a las bolsas? ¿Tenemos otra vez el miedo dentro? Bueno, es que es muy difícil, ¿no? Una política de tipos de interés cero tan larga como la que ha vivido Japón, pues es un territorio desconocido, ¿no? ¿Cómo se sale de ella? Yo creo que sí que es lo correcto, ¿no? Dice que tiene que haber alguna retribución al dinero, entonces, por lo tanto, sí que tiene sentido, o el objetivo del 1% de subida de tipos, de llevar los tipos de interés hasta el 1%, sí que tiene mucho sentido de cara al futuro, pero sí que es muy delicado, ¿no? Porque realmente, en cuanto lo tocas en una economía que lleva ya prácticamente 20 años con tipos cero, pues se monta una muy grande, ¿no? Y por supuesto, la bolsa pues está muy sobrevalorada porque su competencia normal, que son los tipos de interés o el dinero oficial, pues no tiene valor, y por lo tanto, en cuanto hay algún pequeño movimiento, pues la afección es grande, ¿no? Y también pues la subida del valor del yen pues preocupa, ¿no? Para una economía tan exportadora como la japonesa. Pero es que lo tienen que hacer, o sea, ahora mismo estaban llegando a una situación en la cual los pequeños avances de la inflación no generaban un círculo vicioso como ellos esperaban de subidas de tipo de salarios y que luego eso pues arrastrara el consumo, sino más bien al contrario, ¿no? Las subidas de la inflación lo que han producido ha sido un frenazo del consumo privado. Entonces, bueno, pues tienen que cambiar el modelo. Ya parece que han reajustado todo lo que querían reajustar con las emisiones de deuda para mantener las pensiones de los japoneses, y bueno, pues ha llegado el momento de que vuelvan a la política de tipos de interés razonable, que bueno, en este caso es el 1%, pero yo creo que a largo plazo tendrían que ser más ambiciosos y pensar que los tipos de interés de manera ortodoxa tienen que estar entre el 4 y el 5%, que es lo normal, ¿no? O lo que ha sido normal durante mucho tiempo, y donde se considera desde el punto de vista de muchos economistas pues lo que sería una cosa correcta, ¿no? Obtener cierta retribución por el dinero, ¿no? Entonces, pues vamos a ver
pero sí, desde luego ha habido una sobrereacción que ha arrastrado a todos los demás, que realmente los tipos de interés están muy bajos a nivel global y por lo tanto en cuanto hay un cierto movimiento en serio de que fueran a subir, pues tenemos unos ajustes en las bolsas bastante serios, ¿no? Y lo hemos visto últimamente, ¿no? Y la guinda del pastel pues es la sobrevaloración probablemente del mercado bursátil más grande del mundo, que es el de Estados Unidos, y del que es ahora el sector más importante a nivel mundial, que es el sector tecnológico de Estados Unidos. O sea que, bueno, pues es un poco complejo, pero tiene que ver más con valoraciones o interpretaciones de cuál es el verdadero valor que con problemas de la economía real. Lo que pasa es que estamos hablando de tantísimo dinero que puede ajustarse, que sí que puede tener efecto en la economía. O sea, hay que tener mucho cuidado con los tipos de interés a día de hoy. Juan Pablo Calzada, economista de Asesor Financiero. Vamos a ver qué sucede a la espera de acontecimientos. Gracias, Calzada, por madrugar con nosotros. Buen día. Muy buenos días para todos. Hasta luego. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Hola, oye, ¿hace falta algo? Es que estoy en el súper del Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el litro de aceite de oliva virgen extra Cosur Origen, el que nos gusta. Y también el papel higiénico Fox y Seda, el que utilizamos en casa. Mira a ver y me dices, ¿vale? Que un 70% es mucho descuento. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. ¿Sientes el calor del verano? Refréscate en el Chúndara de Peñafiel, los días 15, 16 y 17 de agosto, bailando al son de la música y del agua. Y además, disfruta de los tradicionales encierros, de los vermuts toreros, de las charangas, de las capeas, de las verbenas y de la enogastronomía de Peñafiel. Del 14 al 18 de agosto, Fiestas de Peñafiel. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Con la prensa, lo que están contando los periódicos este jueves. Comenzamos con el diario Expansión, que abre hoy con Zara, El Corte Inglés y Mango. Dice que se unen para gestionar la ropa usada. Ponen en marcha el plan para crear el futuro Ecoembes del sector textil. También habla de Cataluña, dice que recibirá 13.200 millones más con el pacto fiscal y añade que Puigdemont vuelve a España y pone en duda la investidura de Salvador Illa. También lleva en portada hoy el diario Expansión que los bancos empiezan a rebajar el interés de las cuentas y en páginas interiores lleva un ranking de las entidades financieras que mejor retribuyen el ahorro de los particulares. Y también foto vemos en la portada de Expansión para Miguel Ángel Belloso, el que fuera director de este periódico que fallecía el día de ayer. Vamos con el diario 5 Días. Titular hoy para Renfe, reporta casi 500 incidencias con trenes de Talgo en apenas 2 meses. Dice que solo el percance del lunes supone 390.000 euros en indemnizaciones. También vemos en la portada de 5 Días que los ricos invierten en tecnología y fármacos contra la obesidad, que Iberdrola abre brecha, dice que ha invertido 160.000 millones desde 2001. Y un asunto más que vemos en la portada de 5 Días, los extranjeros cubren el 25% del nuevo empleo. En El Economista, el titular más destacado hoy es para la bolsa. Dice que el IBEX vuelve a ofrecer un 5% en dividendos tras la corrección. También habla del Nasdaq, ya no cotiza con prima frente a su media del último lustro. También habla de los supermercados El Economista, dice que suben márgenes pese al parón de los precios. Habla también de que Tesla va a arreglar 1,6 millones de coches en China por un fallo de seguridad
y que el concierto catalán obligará a subir la recaudación del IRPF estatal hasta un 30%. Vamos a ver qué están contando los periódicos nacionales y la prensa económica con Manuel Velázquez y con Lucía Pérez Agua. Y comenzamos en el diario El País, que titula Cataluña inicia el cambio de rumbo condicionada por el retorno de Puigdemont. El expresidente tiene previsto acudir hoy al pleno de investidura de Illa. En el plano internacional, recuerda El País que las opciones de tregua en Gaza se alejan tras el cambio de líder de Hamás o las protestas anti-inmigración que elevan las tensiones en Reino Unido. Y la fotografía de portada para los marchistas María Pérez y Álvaro Martín, con la Torre Eiffel de fondo, después de ganar el oro en la disciplina de relevo mixto en maratón. Dice, la marcha española vuelve a ser de oro. En el diario El Mundo, el titular es Puigdemont culmina su farsa ante el silencio del PSOE. Anuncia su regreso a España para boicotear la elección de Salvador Illa con su detención. Por otro lado, la fotografía de portada es de María Pérez y Álvaro Martín, una pareja que compitió en relevos mixtos en los Juegos Olímpicos, que se llevó la medalla de oro. Oro puro es el titular escogido por el diario ABC para ilustrar este asunto. La pareja de marchistas logra un histórico triunfo en relevos mixtos y también recuerda el ABC el bronce en sincronizada que redondea la jornada española en los Juegos Olímpicos de París. La fotografía de portada se puede ver un montaje con Carles Puigdemont en el Arco del Triunfo de Barcelona y dice todo listo para la actuación de Puigdemont. El alcalde socialista de Barcelona permite al independentismo montar un escenario y pantallas para recibir al fugado antes de dirigirse al Parlamento. En La Razón, el titular es Operación bloqueo a Illa, el todo o nada de Puigdemont. La intención del expresidente catalán es darse un baño de masas antes de entrar en el Parlamento. Por otra parte, en la fotografía de portada vuelven a aparecer los ganadores Álvaro Martín y María Pérez tras llevarse el podio como campeones olímpicos. Y comenzamos ya la prensa internacional. Como siempre, en Reino Unido, de nuevo las protestas anti-inmigración centran la atención de la prensa. El diario The Times habla de tensiones en las calles después de que miles de personas hayan vuelto a tomar las calles para rechazar el asesinato a puñaladas de 3 menores por parte de un adolescente galés, aunque con ascendencia ruandesa. Y también lleva la cancelación de los conciertos de Taylor Swift en Viena por amenaza terrorista. En Francia, Le Figaro mira hacia Ucrania e informa de la última ofensiva de Kiev. Las fuerzas ucranianas han lanzado una incursión terrestre en la región rusa de Kursk. Putin advierte que el ataque es una provocación a gran escala y denuncia bombardeos indiscriminados sobre objetivos civiles. En Estados Unidos, el Wall Street Journal informa de las pérdidas de casi $10.000 millones para Warner Bros. Explica que la pérdida de suscriptores y las dudas en torno a la renovación de derechos de emisión de eventos deportivos como la NBA minan la confianza de los inversores. Esperan caídas de doble dígito para la sesión de hoy. En el diario The New York Times, el titular es Minnesota Wolves es la decisión de Harris como compañero de fórmula y lo acompaña la fotografía de portada en la que aparecen la vicepresidenta de Estados Unidos y el gobernador Tim Walz en una reunión el martes en Filadelfia. En el ámbito económico, la decisión de Google hace temblar a sus rivales. Viajamos a Oriente Medio con el canal Dubaití Al Arabiyya, que destaca el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí sobre el asesinato de Ismail Haniyeh. Dice que es una flagrante violación de la soberanía de Irán y constituye una amenaza para la paz y la seguridad en la región. Respecto a Latinoamérica, en el diario de Venezuela, El Periodiquito, el titular es Investigan web con actas electorales. La Fiscalía aseguró que se trató de documentos forjados con los que la Plataforma Unitaria Democrática trató de imponer como ganador a las elecciones presidenciales a Edmundo González. La fotografía de portada es de Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia, que exige al CNE entregar las actas del 28 de julio. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos